Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje conmovedor, mientras exploramos la historia de Dee y sus esfuerzos por construir un hogar para su familia. Desde el trabajo de la madrugada hasta el apoyo de los amigos y la fuerza del amor. Esto va más allá de solo construir paredes. Se trata de crear un futuro. Si te gusta esta historia, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. El primer rayo de amanecer rompe, proyectando un suave resplandor dorado sobre el pequeño jardín donde Dee está recogiendo melones amargos. El sudor brilla en su frente mientras trabaja, el aire lleno con los sonidos de pájaros y el suave susurro del viento. Pero dentro de él hay un sentido de urgencia, una presión que se acumula que no puede sacudir. La casa, aún sin terminar, se siente como un peso en su pecho. Justo cuando ata los melones en su canasta, su teléfono vibra. Es Hyew. Su voz crepita a través, diciéndole a Dee que las hojas de palma están listas para el techo. Dee se detiene, un destello de alivio cruza su rostro, seguido de una sonrisa que parece abrirse paso a través de las preocupaciones que nublan su mente. ¡Qué buen amigo!, murmura, la gratitud surgiendo dentro de él. Estas simples hojas de palma ahora simbolizan algo más: esperanza, amistad y la promesa de un futuro. Toma su canasta, salta a su bicicleta y se dirige hacia la casa de Hyew. Con cada pedaleo, sus pensamientos comienzan a dar forma a la casa en su mente. Un techo resistente, uno que protegerá a Huyen y a Maya. Aún así, persiste un poco de duda. El clima aquí es tan impredecible y las tormentas pueden llegar sin aviso, pero su determinación se endurece con cada giro de las ruedas. Las hojas son más que solo material para un techo. Cada una representa un paso más cerca de un hogar seguro, una vida construida sobre trabajo duro y amor. El viento se acelera, como si lo urgiera a moverse más rápido. Mientras imagina el rostro de Huyen, su mirada constante, una sensación de calma lo invade. Hoy no está solo en este viaje. Tiene a Hyew a su lado, y eso marca toda la diferencia. El camino se extiende frente a él, el polvo arremolinándose detrás mientras Dee acelera. Los montones de hojas de palma brillan bajo el sol, y cuando se detiene para recolectarlas, sus manos están ásperas por años de trabajo, cada agarre un recordatorio de lo lejos que ha llegado. Pero hay más por hacer, y la presión de la casa sin terminar pesa sobre él. Murmura para sí mismo sobre la escasez de energía en la zona, otro obstáculo por superar, y cómo necesita registrar una nueva línea eléctrica pronto. Sus ojos se desvían hacia el horizonte, donde el sueño de un nuevo hogar está tomando forma lentamente. Esa es cuando Huyen aparece, su delgada figura engañando sobre su fuerza. Ofrece ayudarlo a llevar las hojas, pero Dee se niega, su voz firme. «Yo me encargo», dice. No quiere que ella se cargue, aunque no puede evitar apreciar su cuidado. Cada fardo de hojas de palma se siente como un recordatorio de por qué tiene que seguir adelante, por qué tiene que mantenerse fuerte, por Huyen, por Maya. El sol golpea con fuerza, pero Dee continúa, el sudor empapando su camisa. Recuerda la vieja casa, su techo con goteras, el pensamiento de Huyen y Maya viviendo allí, luchando cada vez que llueve. Le aprieta el pecho. Huyen está de pie cerca, observándolo, su mirada como una brisa fresca que alivia el peso sobre sus hombros. Él aprieta las cuerdas que sostienen las hojas, empujándose a trabajar más rápido, a terminar antes de que llegue la próxima tormenta. Cada susurro de las hojas de palma suena como un susurro de aliento. Esto no es solo trabajo duro,
Es un voto a su familia, una promesa de algo mejor. Le lanza una mirada a Huyen. En ese momento tranquilo, sus ojos se encuentran. No hay necesidad de palabras entre ellos. Ambos lo saben. No están solo construyendo una casa, están construyendo una vida, una que se mantendrá firme contra cualquier tormenta que venga. El camino por delante puede ser largo, pero el corazón de Dae se siente más ligero con cada pedaleo, sabiendo que, con Huyen a su lado, están creando algo fuerte y duradero. Después de un breve descanso, Dae y Huyen se sientan juntos, recuperando el aliento. El sudor les gotea por la cara. El sol sigue golpeando implacablemente, pero el aire se siente diferente ahora, cargado, expectante. Dae se vuelve hacia ella, su voz queda, compartiendo una preocupación personal. Una llamada que había recibido de su exesposa. El divorcio aún no se ha resuelto, y Dae no puede quitarse de encima la sensación de que pronto comenzarán los chismes. Siente como si estuviera escondiendo algo, no siendo honesto al lado de Huyen. Huyen escucha con atención, sus ojos llenos de comprensión. No se apresura a responder, pero cuando lo hace, sus palabras son firmes, simples. Mientras seamos sinceros, dice, su voz tranquila pero fuerte, y en ese momento disipa todas sus dudas. Él siente una oleada de alivio, una carga compartida entre ellos. Luego ella comparte su propia historia, sobre su divorcio, su libertad y el amor inquebrantable que siente por él. Sus palabras son como un arroyo fresco, lavando las cicatrices del pasado. Dae toma su mano en la suya, y por primera vez en mucho tiempo, se siente más ligero. Sueña con el día en que su nueva casa esté terminada, un lugar donde él, Huyen y Maya comenzarán su próximo capítulo. La casa sin terminar detrás de ellos se erige como un símbolo de ese futuro, un futuro que se construirá sobre amor y sueños compartidos, sin importar cuánto tiempo tome. El viento susurra las hojas de palmas cercanas, como si ofreciera bendiciones para lo que está por venir. Con una última mirada a Huyen, Dae siente una renovada sensación de resolución. Pase lo que pase, ya sean tormentas o rumores, lo enfrentarán juntos. Las nubes en el cielo se deslizan perezosamente, pero la luz del sol se abre paso, calentando sus espaldas. Se levantan juntos, listos para reanudar su trabajo, su vínculo más fuerte que nunca. Son como dos ramas entrelazadas, inquebrantables. La tierra bajo sus pies lleva la marca de su duro trabajo. Cada paso adelante, un testimonio de su sueño compartido. Y aunque la casa aún no está terminada, ya se siente como un santuario en sus corazones. Nubes oscuras se acumulan en el horizonte, el viento aumentando mientras se acerca la tormenta. Pero Dae no se detiene. Ata las hojas de palma a la bicicleta con determinación, el sudor goteando por su rostro mientras comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Huyen lo observa desde cerca, con preocupación en sus ojos. «Dae, está lloviendo a cántaros. Te enfermarás si no entras», llama. Pero él sacude la cabeza. Sus manos se mueven rápidamente, atando las hojas aún más rápido mientras la lluvia se intensifica. El suelo volviéndose resbaladizo debajo de él. Está demasiado cerca ahora, demasiado avanzado en este viaje para detenerse. Justo entonces, Hyew aparece, su figura emergiendo a través de la lluvia, su sonrisa tan brillante como siempre. «¿Por qué no me llamaste?», bromea, su voz cálida a pesar del aguacero. Dae mira hacia arriba, sorprendido, y luego una amplia sonrisa se dibuja en su rostro. El alivio lo inunda, y Hyew se lanza, ayudando a apilar las hojas de palma, sin verse afectado por la lluvia. Huyen los observa, sus ojos llenos de confianza.
La lluvia se intensifica, pero la presencia de Hieu es como una ráfaga de viento, aliviando el peso de la tormenta de los hombros de De. De recuerda la llamada telefónica de la mañana con Hieu. Cuán agradecido está por el apoyo de su amigo. El mismo amigo que cortó las hojas de palma días atrás, ahora aquí, ayudándolo en la lluvia. No hay necesidad de palabras. Su unidad es clara. De se gira hacia Hieu, su voz baja pero firme. Contigo aquí, terminaremos hoy. La lluvia cae en cortinas, pero en ese momento, todo lo que importa es el trabajo por delante y el vínculo entre ellos. Los campos se difuminan en el diluvio, pero la casa, su casa, se siente más cerca que nunca. La tormenta puede rugir, pero el fuego de la determinación arde brillante dentro de De. Alimentado por la amistad y el amor, sabe que lo lograrán. Cada gota de lluvia que golpea la tierra es solo otro desafío que superarán juntos. La lluvia continúa cayendo, pesada e implacable. De, Hieu y Huyen están acurrucados bajo un pequeño toldo, el calor de los ñamés hirviendo llenando el aire. Maya se sienta cerca, masticando felizmente un ñamé, sus risitas rompiendo a través de la tormenta. El aroma de la tierra mojada se mezcla con el vapor, creando una atmósfera extrañamente reconfortante a pesar del clima. Huyen ofrece algunos de los ñames a Hieu, pero él lo rechaza con una sonrisa. Tengo planes más tarde, dice, y todos ríen. El momento se siente cálido, a pesar del frío, mientras sus voces se mezclan con el ritmo de la lluvia. Huyen menciona las hojas de palma de nuevo, cuán resistentes y frescas son. Pero aún está preocupada por las tormentas que a menudo devastan el centro de Vietnam. De asiente, sus ojos pesados con preocupación, pero también esperanza. Una vez que esté hecho, nuestro hogar se mantendrá fuerte, dice, el peso de sus palabras claro. Maya interviene, su excitación contagiosa. Nuestra casa va a ser hermosa. Tendremos camas literas y libros. Su voz, llena de esperanza e inocencia, corta la penumbra como la luz del sol rompiendo a través de las nubes. Hieu recuerda una tormenta pasada, una en la que las hojas que cortó casi fueron destrozadas por el viento. Pero esta vez todavía están a tiempo. De se gira hacia Huyen, encontrándose con sus ojos. Hay un voto silencioso entre ellos. Una promesa de que una vez que el techo esté terminado, no habrá más fugas. La tormenta afuera puede ser feroz, pero dentro de sus corazones, saben que la casa que están construyendo perdurará. La lluvia continúa cayendo, pero en el pequeño refugio del toldo, están cálidos, seguros y rodeados del amor de la familia y los amigos. Hieu se pone de pie para irse, pero antes de partir, promete regresar. Los deja con su calidez, tanto física como emocional, como una luz en la tormenta. De toma la mano de Huyen en la suya, su corazón fuerte como las raíces de un viejo árbol. La tormenta afuera es feroz, pero en este momento están inquebrantables, de pie juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que venga. La tormenta puede rugir, pero saben que su amor y su hogar sobrevivirá a cualquier tempestad. En esta conmovedora historia, De emprende un viaje para construir un nuevo hogar para su familia, trabajando incansablemente con la ayuda de su amigo Hieu y su fiel compañera Huyen. A pesar de los desafíos de la construcción incompleta, el clima severo y las luchas personales, la determinación de De nunca flaquea. Con cada hoja de palma asegurada, vislumbra un refugio seguro para sus seres queridos, uno que se mantendrá fuerte contra cualquier tormenta. Mientras la lluvia cae y el camino se vuelve más difícil, el vínculo de con Huyen y Hieu
solo se fortalece. Pero el viaje está lejos de terminar. ¿Resistirá el hogar soñado de D a la prueba del tiempo? ¿Y qué otros obstáculos se enfrentará en el camino? Manténganse sintonizados para descubrir los giros conmovedores por delante.